Hoy vamos a viajar al pasado hasta el origen del cine, para descubrir cuál fue la primera película de terror de toda la historia. Una obra que marcó el inicio de un género que, más de un siglo después, sigue estremeciéndonos. ¿Cómo se creó? ¿Qué impacto tuvo? Y lo más importante de todo, ¿realmente daba miedo? Quédate hasta el final porque este video te va a hacer ver el cine de terror con otros ojos. Para entender cómo nació el cine de terror, tenemos que remontarnos hasta finales del siglo XIX, un tiempo donde las películas eran algo completamente nuevo y revolucionario para la época. La gente asistía a pequeñas proyecciones para ver escenas bastante cotidianas de su vida común, como trenes entrando en una estación o personas caminando. Sin embargo, en 1896, un hombre llamado George Mills decidió hacer algo diferente, explorar lo sobrenatural y lo que a muchos en aquella época le parecía algo fantástico. Mills era un ilusionista y director de teatro francés. En ese contexto crearía la primera película de terror con tan solo 3 minutos de duración. La película se llamó La Manœuvre de Debray, o en español, La Mansión del Diablo. La Manœuvre de Debray fue una película revolucionaria. En ella Mills nos lleva a un castillo encantado lleno de símbolos que para la época resultaban escalofriantes: murciélagos, demonios y calderos. La trama muestra a un demonio, interpretado por él mismo. Tenía diferentes poderes, como uno de ellos era invocar diferentes monstruos, fantasmas o criaturas sobrenaturales, que hoy en día podría parecernos más teatral que aterradora. En su momento fue una experiencia impactante para los espectadores, ya que utilizó diferentes efectos que para la época eran muy avanzados, no como hoy en día que simplemente con hacer un clip coloca una bola de fuego. En esos tiempos claramente era más tedioso hacer ese tipo de efectos, por no decirlo imposible para la época. Lo curioso no era solamente que esta era la primera película de terror, sino también uno de los primeros intentos de utilizar efectos especiales en el cine. Mills experimentó con cortes abruptos, desapariciones mágicas y transformaciones en pantalla, técnicas que hoy en día se podría considerar comunes en el cine, pero en aquel tiempo eran muy innovadoras. Y en esta película veríamos la primera escena que hemos visto habitualmente en todas las películas, que entra un murciélago y se convierte en persona, ya que hay una escena en que el murciélago entra volando al castillo y ante los ojos del espectador se transforma en el mismo, el demonio. Para finales del siglo XIX esto era como ver magia en vivo. El impacto de esta película fue enorme, aunque no estaba diseñada específicamente para asustar. Sí exploraba temas que para la sociedad de aquella época resultaban inquietantes: lo sobrenatural, lo macabro y diferentes combates entre el bien y el mal. Algunos incluso la consideran una representación artística de los miedos colectivos de una era marcada por la transición hacia la modernidad. Pero ¿qué es lo que hizo esta película que se convirtiera en el origen de las películas de terror? Tal vez fue su capacidad para trasladar al espectador a un mundo donde lo imposible se volvía realidad, y aunque era breve y rudimentaria, marcó el camino para el desarrollo de un origen que evolucionaría de forma impresionante en los años siguientes. Sin ella quizás nunca habríamos tenido películas como Psicosis, El Exorcista o Resplandor. Cada una de ellas a su manera le debe algo a ese demonio que apareció por primera vez en pantalla hace más de 120 años. Así fue como George Mills, como se pronuncia la verdad no sé, con su imaginación y con un par de trucos de magia dio vida a un género que hoy conocemos y muchos amamos y otros no tanto: el género del terror. Le Manœuvre de Debray no solo fue la primera película de este género, sino también una declaración de lo que el cine podría llegar a ser: una ventana hacia lo imposible. Ahora te hago la siguiente pregunta: ¿crees que el cine de terror sigue siendo tan mágico y revolucionario como lo fue en sus inicios? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este video como yo disfruto haciéndolos.